Hola a todos y bienvenidos a este video tutorial en el que vamos a tratar de obtener las curvas IDF para la estación que se muestra en pantalla, de la cual tenemos sus valores de precipitación máxima que se han ido observando para diferentes duraciones de lluvia. En concreto, pues aquí tenemos para 10 minutos, para 20 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 12 horas y 24 horas. El primer paso que vamos a tener que realizar va a ser el de ordenar los datos por columnas de menor a mayor. Entonces, para no machacar los datos de la estación, lo que vamos a hacer va a ser duplicar esta tabla que tenemos aquí. Una vez ya hemos duplicado todos nuestros datos, lo que vamos a hacer va a ser, como ya se ha mencionado anteriormente, ordenar los datos de menor a mayor. Para ello seleccionaremos toda la columna, nos iremos a la pestaña Datos, al filtro Ordenar y Ordenar de menor a mayor. Continuamos con la selección y aceptamos. Vamos a realizar este proceso para el resto de las columnas. Como hemos modificado el orden de todos los valores que teníamos anteriormente, esta columna en la que nos indica a qué año pertenece esa precipitación observada no nos sirve para nada, ya que aparte de modificar en cuanto a la cantidad de precipitación, es muy difícil que ésta coincida entre las diferentes columnas para los distintos años, con lo cual podemos prescindir de ella y podemos eliminarla. El siguiente paso va a consistir en darle un nuevo número de orden, es decir, le hemos eliminado el número de orden que la definía en cuanto a los años y ahora le vamos a dar un número de orden que la defina en cuanto a la propia posición en la tabla, de forma que tendremos una n en referencia al número de orden y le seguirá una lista de números que irán sumando n más una posiciones. Como en esta primera tabla lo que vamos a tener va a ser la probabilidad acumulada observada, lo primero que tendremos que hacer va a ser calcular la f de x observada. Para ello lo que haremos será tener en cuenta el número de orden que representa la fila dividido entre el número total de datos que tenemos, es decir, 44 más 1. Esto coincidiría con la muestra, la fórmula que se muestra a continuación, en la cual tenemos el primer número dividido entre el total de números más 1. Como el total de números no va a variar a lo largo de todas las posiciones de la columna, lo que haremos será bloquearlo en cuanto a filas y a columnas. Ahora lo siguiente que tendremos que hacer será aplicar esta misma fórmula para todos los valores de n. Una vez ya tengo definida todos los valores para esta función observada, puedo hacer una primera idea de cómo va a quedar el gráfico de dispersión. Para ello, lo que voy a hacer va a ser seleccionar las dos columnas, tanto la de la función observada como, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar la función del P2, es decir, en la duración 2, en lo cual seleccionaremos esta tabla y nos las llevaremos a un gráfico de dispersión para que nos muestre cómo resultan. Para realizar el gráfico, simplemente lo que tendremos que hacer será seleccionar nuestra columna de la función observada por un lado, pulsaremos la tecla control y seleccionaremos nuestra función de precipitación a las 2 horas. Una vez las tengamos seleccionadas, nos vamos a insertar, gráfico de dispersión y obtendremos este gráfico como el que se muestra en la pantalla. Para que todo quede más ordenado de una manera mejor para su visualización, lo que vamos a hacer va a ser cambiar los ejes de manera que la precipitación aparezca en el eje X, eje de ordenadas, y la función observada aparezca en el eje Y. Para ello simplemente lo podemos hacer moviendo las diferentes columnas o nos podemos ir a la especie de filtros, seleccionar datos, modificamos y aquí cambiamos el orden, de tal forma que aquí seleccionamos nuestra P2 y por su parte para aquí esta columna lo que haremos será seleccionar la función observada. Borramos la que había anteriormente y debería de funcionar. Aceptamos
y aquí la tenemos. Ahora ya simplemente nos quedaría hacer algún tipo de retoque gráfico para poner nombres a los ejes o para cambiar el tipo de visualización. Una vez haya acomodado el gráfico a la manera de visualización que más útil me resulte, lo que tendré que hacer será seleccionar la función teórica y obtener la probabilidad teórica acumulada. Para ello, pues deberíamos de tantear a ver cuál de todas ellas nos da el mejor ajuste. Si fuese la normal, podría ser también la de Gumbel, podría ser la SQRT Max o podría ser la TCV, por ejemplo. Para este caso en concreto vamos a utilizar la SQRT Max porque la normal no es adecuada para máximos y la TCV es demasiado compleja y puede dar muchos problemas. Entonces nos vamos a realizar todos los cálculos con la función SQRT Max. Igual que cuando hemos calculado la probabilidad acumulada observada, el siguiente paso que vamos a llevar a cabo va a ser el de duplicar esta tabla para no volver a machacar los datos de la que ya tenemos. Entonces vamos a proceder con su copia. Una vez tenemos duplicada ya la tabla y hemos cambiado el nombre, porque ahora tratamos de la acumulada teórica, pues lo que vamos a tener que hacer va a ser simplemente introducir la fórmula de la función SQRT-max. Para ello necesitamos en primer lugar averiguar los valores de K y de alfa, que son las dos constantes que aparecen en la fórmula. Además, también vamos a tener que calcular el valor del error si lo que pretendemos es utilizar el método de minimización de errores. Como en una primera instancia desconocemos qué valor van a tener las constantes tanto alfa como k, lo que haremos será darles a ambas un valor de 1 para todas las duraciones. Una vez ya tengo 1 para los valores de alfa y de k, lo siguiente que tendré que hacer será eliminar todos los valores que tengo en la tabla actualmente y sustituirlos por los resultantes de la función SQRT-max aplicándolo a alfa igual a 1 y k igual a 1. Para aplicar k y alfa a nuestra función SQRT-max simplemente tenemos que seguir el orden de la fórmula que aparece aquí. Entonces tendremos que nuestra K hace referencia a este 1, nuestra alfa hace referencia a este 1 y nuestra X será el valor que se evalúa en la función teórica, es decir, será el valor de la muestra, que lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Será diferente para cada una de las celdas. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer para que la fórmula nos quede bien y se pueda adaptar a las distintas filas y columnas, lo que tendremos que hacer será bloquear en alfa y k la fila para que no vaya modificándose el valor del número porque siempre queremos que se desplace en estas dos líneas, en estas dos filas. Una vez hemos introducido la fórmula y sabemos que está correcta, pues lo que vamos a hacer va a ser copiarla y pegarla para el resto de las posiciones de la tabla de la función acumulada teórica. Para calcular el error simplemente tendríamos que hacer referencia a la función de Excel suma x menos y2 y colocar en el primer rango la columna que hemos modificado, es decir, esta que tenemos aquí marcada en azul, que hace referencia a la columna de duración 0,2 en la probabilidad acumulada teórica, y en segundo lugar la columna que no ha sido modificada, que es la de la función observada. Hay que hacer un apunte a esto y es que para la hora de moverlo, porque vamos a tener que copiar este error para las diferentes duraciones de tiempo, a la hora de moverlo para que la columna que tenemos aquí marcada en rojo se quede en estático, lo que tendremos que hacer será en ella pulsar una vez el F4 para que se nos quede bloqueada. Hacemos intro y lo que haremos será llevar este resultado a el resto de las columnas y asegurarnos de que efectivamente esa columna roja de la función observada no se ha movido. Podemos llevar estos resultados a una interpretación gráfica que se base en la probabilidad que habíamos calculado anteriormente. Para ello simplemente tenemos que duplicar esa gráfica, nos vamos al filtro donde determinaremos los datos a importar.
agregamos una nueva serie donde el valor X va a ser el valor que tenía la columna de la probabilidad en su tabla original, probabilidad acumulada observada, y por otro lado el valor Y de la serie será el nuevo valor que hemos calculado para la función teórica. Aceptamos, aceptamos y aquí lo tendríamos. Ahora, para potenciar una mejor visualización, lo que vamos a hacer va a ser que estos puntos que denotan esta segunda entrada de datos los vamos a cambiar en formato de serie de datos. Le vamos a cambiar para que sea una línea sólida y no tengamos marcadores. Así será mucho más fácil conseguir que podamos visualizar el ajuste más óptimo para estos datos. Si recordamos, estos valores de alfa y de k han sido puestos aleatoriamente. Se ha dado un valor de 1 y se ha llevado a todas las duraciones y a todas las casillas. Entonces, este valor va a tener que ser calculado de manera exacta o lo más exacta posible, y para ello podemos acceder a través de la herramienta Solver, que nos dará un resultado donde calcularemos que esta celda, la del error, sea el mínimo posible variando tanto alfa como k. O podemos hacerlo, ya que tenemos una forma visual, podemos intentar ayudar al programador de Solver intentando aproximarnos a los datos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí hacemos cambios en valor de múltiplos de 10, tanto hacia arriba como hacia abajo, pues nosotros podemos poner aquí, por ejemplo, 0,1 y veríamos como la línea de datos, es decir, nuestra columna que tenemos aquí en la función acumulada teórica, nos va modificando, se va modificando. Entonces tenemos que intentar que variando estos dos datos, esta línea que tenemos pintada de amarilla se ajuste lo máximo posible a las marcas de los puntos que teníamos de la probabilidad observada de la tabla anterior. Entonces, si nosotros aquí, por ejemplo, donde tenemos el k igual a 1, ponemos 10, pues vemos que se nos va por completo de nuestro rango de datos. Entonces, vamos a dejar aquí el 1, que parece que se ajusta bastante con el 0,1. Vamos a probar a poner, por ejemplo, 0,01. Se nos va, no se nos queda tan cerca, pues lo dejamos con 0,1 y con 1. Y ahora ya solo nos queda, una vez hemos concluido que estos datos se aproximan un poco, lo que vamos a tener que hacer va a ser abrir el solver y a través de la herramienta calcular cuál es el error más aproximado. Como hemos observado que tanto 0,1 como 1 se nos ajusta bastante a nuestro rango de datos, lo que vamos a hacer va a ser llevarlo al resto de posiciones de alfa y de k. Simplemente hacemos copiar, pegar, el k está igual, queda con el 1. Y ahora ya simplemente lo que tendremos que hacer va a ser situarnos en la casilla del error, nos vamos a la pestaña datos, nos vamos al solver, aceptamos y le decimos que la celda objetivo va a ser la celda donde tenemos nuestro error, donde tenemos marcado nuestro error, y vamos a querer el valor mínimo cambiando las celdas de las variables alfa y k. Una vez que tenemos esto, le damos a resolver y nos marca, nos ha solucionado el mínimo error con los valores de alfa y k necesarios. Entonces, para seguir realizando este ejercicio, como hay que llevarlo al resto de casillas del valor del error, podemos simplemente darle a esta casilla, dejarla marcada, para que no tengamos que volver a la página inicial del programa y simplemente nos vuelva a aparecer otra vez esta tabla donde volvemos a simplemente celda objetivo, marcamos celda objetivo, aquí volvemos a marcar las celdas que vamos a querer cambiar, donde en este caso serían estas dos, y simplemente jugando con la cantidad de
Enter que vamos dando nos van apareciendo. Aquí tendríamos otra vez celda objetivo, cambiando las celdas estas dos. Hacemos Enter, hacemos Enter, hacemos Enter y así sería sucesivamente hasta conseguir los valores de los errores para todas las columnas. Procedemos con la validación mediante la prueba KS. Cabe recordar que la validación puede llevarse a cabo utilizando tanto la prueba KS como la prueba chi cuadrado. En este caso emplearemos la prueba KS, ya que es más sencilla de automatizar en Excel. La prueba KS compara dos valores fundamentales, uno que indica la calidad del ajuste del modelo de alfa y otro que corresponde a la máxima desviación DC entre la distribución de probabilidades teórica y la observada. En esta celda pondremos todos los valores del D sub C, el cual, como he comentado, corresponde como el máximo en valor absoluto de toda la F observada menos la F teórica. Para que podamos realizar esto de una manera más sencilla, deberemos bloquear estas columnas. De manera que si arrastramos hasta el final, ya tenemos cada uno de los valores correspondientes. Quitamos número de decimales para que quede de una mejor forma. Seguimos el mismo procedimiento con D alfa. D alfa, en este caso, si revisamos el tema de estadística en los apuntes de la asignatura Ingeniería Hidrológica del Máster de Caminos, en este caso, considerando un nivel de significancia del 5% y una muestra de datos de 44 datos, es decir, superior a 40, obtenemos que el valor máximo permitido para D alfa es igual a 1,36 dividido entre la raíz de n, siendo n el número de valores. Una vez dicho esto, en cada una de estas celdas colocamos la fórmula de 1,36 dividido entre la raíz de 44. Como he dicho, este es el número de datos totales. Lo arrastramos a cada uno de los valores y ya tenemos tanto el coeficiente de sub c como el coeficiente de sub alfa. A continuación, realizaremos la comprobación a ver si se cumple que el de sub alfa es menor que el de sub c. Para ello, configuramos una función lógica en Excel que evalúe si el valor de alfa es mayor que de c. Si se cumple esta condición, la función asignará un 1, es decir, verdadero, y en caso contrario, un 0, falso. Por tanto, hacemos uso de la función lógica si d sub c es menor que d sub alfa, y a decir, deberá decir si cumple. En caso contrario, no cumple. Ponemos las correspondientes comillas en la función y arrastramos a todos los valores. Como se observa en pantalla, se cumplen todo. Por tanto, la validación del K(S) se ha realizado de manera correcta. Ahora simplemente queda darle un poco de forma a la tabla para que sea más visible y a nosotros nos sirva de más utilidad. Una vez realizada la validación de los datos, procedemos al cálculo de los cuartiles. Los cuartiles serán calculados para los siguientes periodos de retorno que se observan en pantalla: 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años. Para cada uno de estos periodos de retorno determinaremos el valor de f de x, la cual recordemos que se define como 1 menos 1 partido el periodo de retorno. Por tanto, introducimos los valores en las celdas con los respectivos periodos de retorno y se obtiene los siguientes valores de la función f de x. Primero, confeccionaremos un cuadro que muestre los periodos de retorno junto con sus duraciones de lluvia correspondientes. Inmediatamente debajo crearemos otro segundo cuadro con las mismas dimensiones y la misma información de periodos de retorno
para 10, 25, 50, 100, 200 y 500 años y las respectivas duraciones que he comentado. En ese segundo cuadro copiaremos la función teórica sqrtmax para la duración de lluvia indicada. Los valores de alfa y de k ya están calculados. No obstante, el valor de x se ubicará en un nuevo cuadro al que llamaremos precipitaciones. A continuación, trasladaremos estos valores de x a su ubicación final en el cuadro mencionado, para su respectivo periodo de retorno y duración de lluvia. Movemos estos dos valores, aplicamos Enter. Una vez hecho esto, buscamos que en el cuadro de precipitaciones aparezca un valor de x tal que en el cuadro superior obtengamos una f de x igual a 0,9 para ese periodo de retorno y para cada una de las duraciones de lluvia. Igual, del mismo modo con los periodos de retorno 25, 50, etc. Para alcanzar dicho valor, primero se hará un tanteo manual, aunque luego se empleará la función solver de Excel para afinar el ajuste. En esta celda X iniciamos el tanteo poniendo un valor de precipitación de 35. Como se puede observar, el valor de f de x es de 0,96, muy superior a los 0,9 que buscamos para un periodo de retorno de 10 años. Por ejemplo, anotamos un valor de precipitación de 25. En este caso, coincide con f de x igual a 0,9. Sin embargo, para realizar esto de manera menos aproximada y más exacta, haremos uso de la función solver. Para ir a solver vamos a datos, solver. En él, la celda objetivo será esta de 0,9 con un valor que adopte de 0,9, cambiando las celdas variables de precipitación. Le damos a resolver, aceptar y obtenemos un valor de precipitación de 25,06, dando, como se puede observar, una f de x igual a 0,9 para el periodo de retorno de 10 años. Habiendo realizado este procedimiento con la primera celda, a continuación lo único que tenemos que hacer es arrastrar la fórmula ubicada en esta celda al resto de celdas del recuadro. Como podemos observar, cada una de estas celdas tiene referenciada en el cuadro número 2 de precipitaciones su respectivo valor de x. Recolocamos esto de una manera más limpia y para evitar tener que realizar el solver para cada una de estas celdas de todo el recuadro, lo que haremos será realizar los solvers de manera directa, primero para un periodo de retorno de 10 años, es decir, una fx de 0,9, luego de 25, etc. Lo primero que haremos será colocar este valor de f de x igual a 0,9 para un periodo de retorno de 10 años en la parte inferior, donde anclaremos tanto la fila como la columna del periodo de retorno de 10 años. Por tanto, arrastramos y ya tenemos el valor de f de x en la parte inferior. Además, añadiremos una función objetivo, la cual será el máximo del valor absoluto entre la fila más remarcada en azul, f de x, que todas es la fila objetivo, que todas tendrán un valor de 0,9, menos esta que hemos colocado aquí abajo, que todas tienen un valor de 0,9. Ahora acudimos a datos, solver. La celda objetivo será la función que acabamos de crear. Variaremos este rango de celdas de aquí, que son las precipitaciones correspondientes para un periodo de retorno de 10 años y las distintas duraciones de lluvia, y deberemos establecer dos restricciones. La primera de ellas será que todo este rango de celdas de aquí deberá ser igual a 0,9. La segunda restricción será que todo este rango de precipitaciones deberán ser un valor mayor o igual a 25. ¿Por qué 25? Porque para una duración de periodo de retorno más bajo, que es de 10 años, y una duración de lluvia de 0,2 horas,
como ambos valores son los más bajos, ya siendo este valor de la celda 25, el resto de celdas, como tendrán una duración de lluvia mayor, sí o sí deberán tener un valor mayor de 25. Por tanto, habiendo realizado esto, le damos a resolver. Aceptamos y obtenemos aquí cada una de las precipitaciones para las distintas duraciones de lluvia y un periodo de retorno de 10 años, que en la tabla superior nos dan todas, como se puede observar, un valor de 0,9. Por tanto, deberemos realizar este mismo procedimiento para el periodo de retorno de 25 años, en los cuales todas estas celdas tendrán un valor de 0,96 y aparecerá aquí abajo las correspondientes precipitaciones. Tras haber realizado el cálculo de todas las precipitaciones para cada periodo de retorno y duración de lluvia con el solver, debemos calcular a continuación las intensidades para cada una de estas precipitaciones. Por tanto, como todos sabemos, la intensidad sería igual a la precipitación partido por la duración de la lluvia, en este caso de 0,2. Para que nos sea más fácil arrastrar las celdas, bloqueamos esta de aquí y simplemente nos queda arrastrar cada uno de estos valores. Modificamos a nuestro gusto la tabla de manera que quede más visual y ya estarían aquí calculadas todas las intensidades para cada periodo de retorno y duración de lluvia. El siguiente paso será realizar el cálculo de la curva IDF para cada uno de los periodos de retorno que aparecen en pantalla. Una vez se hayan obtenido los datos de la intensidad y haber calculado los parámetros de la curva, se representarán en esta parte en blanco que tenemos aquí. La forma de esta curva intensidad, duración, frecuencia es la que aparece en pantalla, donde está compuesto por un parámetro A multiplicado por el periodo de retorno elevado a un parámetro n, todo dividido de la suma elevado a m de la d, siendo d cada una de las duraciones de lluvia que tenemos aquí marcados en pantalla, y otro parámetro b. Estos parámetros se calcularán a continuación, así como su error. Para calcular el valor de estos parámetros, iniciaremos poniendo para cada uno de ellos un valor de 1. A continuación, el error, utilizaremos la siguiente fórmula: suma x menos y2 de dos matrices. La primera de ellas corresponde con las intensidades en milímetros hora que tenemos aquí, y la segunda matriz será estas de aquí. Como se puede observar, el error es bastante alto. Para minimizar este error debemos realizar, como anteriormente hemos hecho, un solver variando los distintos parámetros a, b, n y m. Establecemos la celda objetivo siendo la misma, con un valor mínimo, y variando esta vez estas 4 celdas de aquí. Como se puede observar, se han obtenido distintos valores de los parámetros A, B, N y M para un error mínimo. Lo que haremos ahora será copiar este valor de aquí, que hemos dicho que es la forma que tendrá siempre la curva IDF, y sustituiremos los valores que hemos obtenido. Esta será la ecuación de nuestra curva IDF. Finalmente nos queda representar la intensidad en milímetros hora frente a la duración de la lluvia. Para ver cómo se ha realizado la representación de estas curvas IDF, pinchamos doble clic en la tabla y aquí se observan cada una de las entradas de leyenda o series que se han utilizado. Como se puede observar, hay una por cada periodo de retorno. Por tanto, para el periodo de retorno de 10 años se ha establecido un nombre para saber identificarlo. Los valores X de la serie corresponden con cada una de las duraciones de lluvia, las cuales han sido objeto de estudio de este video tutorial, y los valores Y de la serie corresponden con la intensidad calculada para un periodo de retorno de 10 años, las cuales han sido calculadas, recordemos, con esta ecuación de la curva IDF que hemos sacado anteriormente. Por tanto, este sería el resultado final de la representación de cada una de nuestras curvas IDF para los periodos de retorno y duraciones estudiadas. Con la representación de las distintas curvas IDF finalizaría aquí el tutorial que se ha realizado por parte de los estudiantes Alba Navarrete Martínez y Miguel Ángel Campisano López para la asignatura Ingeniería Hidrológica del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Alicante. Muchas gracias por su atención.